Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Varias instrucciones que me dan. Uno, lo más importante, que por favor llenen la encuesta que tienen, que les sale. Es muy importante para ver cómo lo hacemos y qué oportunidades de mejora tenemos. Dos, vamos a tratar que sea un conversatorio. En la medida de lo posible, pregunten y respondemos de manera inmediata para que se vuelva interactivo. Tres, va a estar grabada la presentación, se las enviamos y de igual manera vamos a enviar la presentación en un PDF a sus correos. Cuatro, ya no sé en qué numeral voy. Cuatro, hay buenas y malas noticias. Malas noticias es que generalmente en este tipo de presentaciones surgen muchas dudas y a veces no respuestas, generan dudas. Sin embargo, la buena noticia es que estamos súper atentos de sentarnos con ustedes a mirar de manera individual sus inquietudes y explicarles en más detalle el producto. 5, creo que va en numeral. Esto va a tratar de ser un conversatorio, de preguntar y de venir. Luego nuevamente bienvenidos. No sé, Angélica, si se me olvidó decir algo. No, todo perfecto. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver. Primero, una propaganda no política pagada es contarles un poco quién es Credit Corp. Yo siempre digo que tenemos un papá muy rico y muy juicioso. Y en ese proceso lo que mostramos aquí es quién es Credit Corp. Credit Corp es una holding que se cotiza en Bolsa Nueva York hace 25 años, más o menos 26 años. Es un grupo financiero de origen peruano, de la familia Romero, que tiene el 16% de esta corporación y que a través de un pacto de accionistas la controla. Y ese grupo, entre muchas cosas, tiene un banco en Perú que se llama el Banco de Crédito de Perú, que es el más grande allá de lejos, de una participación de mercado del 35%, cuando, si uno pudiera hacer una comparación, Bancolombia en Colombia tiene el 18%, son mercados Perú mucho más pequeños. En la parte de abajo, el grupo también tiene una compañía de seguros, Pacífico, que es la más grande, Prima, que es una AFP. Mi banco es un banco muy lindo, que es un banco que se dedica a microfinanzas, no microcrédito, apoyando al microempresario, al carpintero, al tendero, tratando de formalizarlo y apoyar. Y en el último cuadrante estamos nosotros, Credit Corp Capital, que nos denominamos un banco de inversión ampliado, ya les voy a explicar, que además de tener Credit Corp Capital, tiene un banco en Panamá que se llama el Atlantic Security Bank. Ese banco fue creado en el momento de Sendero Luminoso en Perú, por temas de seguridad y que usamos para temas de banca privada como el que estamos charlando en este momento. Y nosotros nos llamamos una compañía multilatina en la medida que estamos en Chile, en Bolivia el grupo tiene el banco más grande, el segundo banco más grande, en Perú, pues ya les conté, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Se me olvidó un tema, es contar un poquito quién soy yo. Yo soy el presidente de Credit Corp Capital Fiduciaria. Soy abogado, me imagino que aquí hay abogados. Yo siempre digo de manera inadecuada que ofrezco disculpas, por se me olvida. Y llevo muchos años en el sector, llevo ya cerca de 35 años, luego a la orden por acá. Sigo con la propaganda. ¿Qué hacemos? Nosotros nos dedicamos al negocio de mercado de capitales, al negocio de bolsa. Somos líderes en ese mercado. En varias líneas, hay Valores Bancolombia en otras.
En gestión de patrimonios es lo que estamos hablando acá. Hay todo un equipo comercial para efectos de atenderlos. Hacemos finanzas corporativas, que es el negocio de banca de inversión propiamente dicho. Manejamos fondos, un tamaño importante de fondos a nivel latinoamericano. Estamos aquí en los negocios fiduciarios, que aquí se llama negocios de confianza, y atendemos empresas e instituciones a través de banca corporativa. Y si las calificaciones tanto de la sociedad comisionista, que son los NITs por los cuales actuamos en Colombia, y de la fiduciaria son AAA. Y empecé esta presentación diciendo que nuestro papá era rico y juicioso. ¿Y por qué es juicioso? Además, es porque la calificación, cuando el banco emite deuda en el mercado internacional, su calificación es BBB más grado de inversión. Si uno pudiera poner a Credit Corp en el mercado y compararlo, es supremamente difícil. Hay una comparación, es supremamente grande y es más grande que Aval, por decirlo, pero es simplemente mostrar esa fortaleza. Y dos últimos slides. La fiduciaria es una fiduciaria joven, lleva desde el año 2012, este mes cumplimos 10 años de haber hecho el primer fideicomiso, y le ha ido bien. Y como ven, hemos crecido, llegamos a más de 1.100 fideicomisos administrados, más de 21 billones de pesos bajo administración, y eso se debe, uno, al soporte, el respaldo que tenemos, dos, a un equipo lleno de experiencia, tratamos de ofrecer conocimiento, tres, tratamos de ofrecer el máximo servicio, y eso lo hacemos a través de mucha tecnología, donde tratamos que el cliente, no hay nada más difícil que comunicarse con una fiduciaria, pueda autogestionarse y no tenga que, en lo que no tiene, que buscarnos a nosotros. Esa es la propaganda política no pagada. Me meto en el mundo de los fideicomisos. Nuevamente, bienvenida a las preguntas y respuestas para hacerlo interactivo. Y en el entorno tributario, que es parte de la charla. Este tema lo llamamos tiempos de cambio. Hay un entorno político y de reformas que hacen que todo esté cambiando, que la incertidumbre es como nuestro día a día. Y esa incertidumbre es que el año entrante evidentemente va a haber una desaceleración económica, va a haber posiblemente una reforma agraria, una reforma laboral, hay un nuevo entorno de las relaciones internacionales, hay todo un tema de las finanzas públicas, y todo eso va a tener un efecto en la industria, en asalariados, en consumidores, en personas como nosotros. La reforma tributaria, como salga, porque no tenemos ni idea cómo salga, aquí tratamos de levantar los temas, no creo que queden como están planteados en la reforma, pero que de alguna manera creemos que sí va a quedar. Lo más resaltable, en mi opinión, es la cédula general. O sea, la cédula es que todos los ingresos de un contribuyente, a salarios, arriendos, intereses de inversiones, beneficios de derechos fiduciarios, van a entrar una cédula general. Todo se va a meter ahí. Entonces, cuando dicen que una persona que según un asalariado se gana más de 10 millones de pesos, 10 millones o más, y va a estar grabado muy posiblemente una persona de 9, 8 y medio, que tiene un bono, que tiene una prima, que tiene unas cesantías y que tiene de pronto unos intereses por inversiones, va a entrar en ese mundo. Y por eso nosotros lo resaltamos sobre la base que esa persona, con ese ejemplo tan sencillo, va a entrar en la cédula. Dos, que va a haber un aumento en el impuesto al dividendo. Es evidente. Tres, que va a haber un cambio en el porcentaje por lo menos de ganancia ocasional, no creemos que al 39. Cuatro, es que elimina ciertos beneficios, por ejemplo, la utilidad en venta de acciones a través de bolsa va a estar grabada. El de la derecha disminuye rentas exentas para las personas. Esto es un tema muy grave que creo que no se ha levantado como se tiene que levantar, porque una persona natural que compró vivienda
que es un asalariado. Antes tenía una capacidad de pago de 3 millones de pesos, pero como se le quitaron todos los beneficios, su capacidad de pago se va a limitar. Y eso además va a tener un efecto, si así queda en vivienda, porque va a tener menos capacidad de pago para comprar, va a tener un efecto, es que de pronto quedan default en su crédito. Luego eso creemos que no se ha mirado con la suficiente profundidad. Impuesto patrimonio, evidentemente va a quedar. El tema de permanente está cuestionado porque puede ser inconstitucional. Además, grava doble, grava la utilidad que hace parte del patrimonio y grava el patrimonio. En el impuesto de patrimonio hay un veneno complicado que es que las acciones las toma a valor intrínseco. Eso yo no sé la dimensión o si el de hecho, eso es muy importante la dimensión, porque antes era costo fiscal y ahora es la disminución. Y igual sucede en las participaciones, ahí la norma no es muy clara como está. Parte de la charla es que uno dice, si usted va a planear, planee con tiempo. Y si no lo ha hecho, pues puede estar tarde, hágalo rápido. ¿Y por qué rápido? Es porque la reforma tiene un par de normas o varias normas que se refieren a que si uno tiene un cambio fuerte en su patrimonio, la DIAN va a hacer programas de control a sus contribuyentes. Si yo tenía un patrimonio en el 2022 mayor al del 1 de enero del 2023, va a haber vigilancia especial. Entonces, una invitación a ese tema, a mirarlo. Ya lo vamos a mirar. Hay unas normas adicionales que son importantes, es que hay una ampliación de la sede efectiva de la administración. Eso con sociedades extranjeras tiene todo tipo de consecuencias. Temas que afectan las familias, bastantes, reitera y amplía una norma de la no deducibilidad de los gastos de sociedades de familia, muy importante. Y último, es que hay una cantidad de derogatoria en el último artículo, que ese último artículo generalmente tiene mucho veneno. Luego, pero no sabemos cómo va a quedar, pero creemos que estos puntos son los más importantes. Supuestamente en 2 semanas se radica, nosotros no lo creemos. Y último comentario de la reforma es que hay temas que operan de manera inmediata, no renta, no ganancia ocasional, pero muchos temas, una vez aprobada la reforma, operan de manera inmediata. ¿Qué sucede con los fideicomisos? Si ya vamos a hablar, no lo regula, no se mete con ellos, no tiene que meterse con ellos, como está, tiene un efecto en la renta de las personas. Hay unos tiempos de cambio que toca prepararse y esa es la ayuda de mostrar, o esa es la idea de mostrar en esta presentación que los fideicomisos pueden hacer una alternativa para las familias. El mundo fiduciario en Colombia es supremamente desarrollado, es un negocio que lleva de manera activa más de 35 años, viene desde 1970 con unas reformas, pero el negocio fiduciario colombiano es un modelo a nivel latinoamericano y en ciertos aspectos a nivel mundial de su desarrollo. Como ven ahí, el número de negocios, el valor de los activos administrados equivale al 82% del PIB colombiano. O sea, se manejan 744, espero decirlo bien, billones de pesos en activos bajo administración, de todo tipo de cosas ahí. 25,000 fideicomisos en el mercado de todo tipo de negocios. Luego, el mensaje es que esto es un negocio trillado, muy, muy fuerte, que es muy fuerte y eso es lo que vamos a hablar en parte. Una pregunta es qué condiciones debería cumplir un vehículo legal para las familias, para hacer una planeación, para protegerse, para hacer una sucesión en vida. Y yo me hago unas preguntas y yo digo, pues, vehículo, figura, instrumento, como se llame, que me proteja a mí y a mi familia, que me permita planear mientras yo viva y después de mis días.
El yo que tengo ahí lo puse en mayúscula, que yo tome las decisiones mientras yo exista. Cuando yo no esté, que exista un mecanismo de toma de decisiones. Estoy hablando en general de una sociedad, de un trust, de una fundación de interés privado. Y vamos a hacer una comparación de esas figuras versus un fideicomiso. Pero el tener un vehículo que cumpla con esas características, pues creo que es importante y que ese mecanismo de toma de decisiones sea obligatorio para todos. Y yo creo que ahí hay un tema importante para mirar. Que tenga o no un tiempo de duración. Puede ser que yo quiero que dure 10 años después de mi muerte o que viva o que sea infinito. Depende. Que facilite una sucesión medianamente tranquila. Yo tuve el placer en épocas pasadas de dictar charlas con un abogado muy famoso que se llama Tulio Restrepo, un tributarista de los mejores que hay, y él decía en las charlas un tema muy divertido, es que las familias pelean por el piano de cola. Ah, Tulio, es que no hay pianos de cola, sí, pero está el espejo de no sé qué cuento. Las sensibilidades en esos momentos son a flor de piel. Luego, hacerlo en vida puede ser una alternativa mucho mejor que dejar su sucesión a que uno después de muerto genere unos mecanismos legales que a veces no son eficientes. Que sea un mecanismo eficiente desde el punto de vista tributario. Un tema importante es que los clientes se acercan a nosotros y nos dicen, es que cuánto me va a costar, y nosotros le decimos, no, mírelo de manera integral, no lo mire por plata solamente, mírelo como un conjunto. Ese vehículo, vuelvo a decir, llámese como se llame, debe en la medida de lo posible que sea confidencial. Y por último, que facilite la vida. O sea, un vehículo, ¿cómo debería ser ese vehículo para las familias? Y entonces, pues, lo que uno escoja, pues, si logra tener estas características, pues mejor. No sé si me faltó uno o no, pero creo que por ahí puede ser interesante. Hablemos un poquito de los fideicomisos. Yo trato de una manera muy simplista, discúlpenme, decir que un fideicomiso es como una sociedad sin serlo. Y lo bueno es que no lo es. Decimos que el fideicomiso es un vehículo jurídico supremamente potente. Jurídicamente, eh, está regulado por Código de Comercio, por circulares de la Superintendencia, por estatuto orgánico del sistema financiero. Tiene una regulación que lo hace supremamente fuerte. En un fideicomiso, uno aporta unos bienes, no los vende, no los regala, no los dona, simplemente aporta, así como aporta en una sociedad unos bienes y recibe acciones, en un fideicomiso aporta unos bienes y recibe derechos fiduciarios. La diferencia, ya la vamos a ver, es que el fideicomiso no es una persona jurídica separada, actúa a través de la fiduciaria, a diferencia de la sociedad que sí actúa. Y vamos a mirar la parte de abajo de lo que conlleva un fideicomiso. Uno, seguridad. Nuestro lenguaje a veces parece complicado, no logramos cobrar más por ese lenguaje, cobramos, como digo yo, una miseria. Pero cuando uno dice patrimonio autónomo resulta como extraño. Un patrimonio autónomo es que cojo parte de mis bienes para efectos de hacer cumplir una finalidad con mis bienes. Los aíslo, los pongo en un vehículo separado. En un fideicomiso familiar escojo mi apartamento, unos locales que tengo arrendados, una finca, un portafolio de inversión, acciones de la sociedad operativa que yo tengo, derechos fiduciarios en otro fideicomiso y armo un patrimonio autónomo. Un fideicomiso es lo mismo en ese proceso. ¿Y cuál es la finalidad? Proteger el patrimonio familiar. Esa es la finalidad básica. De frente, este vehículo está hecho para proteger el patrimonio. Que a diferencia de la sociedad, hay un tercero que hace cumplir esa finalidad, que actúa para cumplir esa finalidad. Y nos parece que ese tema lo hace mucho más interesante. Y hay un tema que siempre se dice, es el tema de la embargabilidad. Si dentro del fideicomiso
Yo todo lo hice mal y mi yerno, que se divorció de mi hija, quedó con derechos fiduciarios y él toma un crédito con un banco y lo embargan y rematan sus bienes. Y entonces llega el banco y entonces se vuelve dueño de los bienes que están en el fideicomiso, no, se vuelve dueño de unos derechos fiduciarios que él tenía, pero el banco tiene que respetar las normas que están ahí, y seguir el curso de un fideicomiso que tiene su propia actuación. Confidencialidad, y creo que en esta época se vuelve, cada vez se vuelve más. Quien actúa es el fideicomiso. Quien el fideicomiso compra, vende, arrienda, invierte, paga, gira, recauda. ¿Y quién lo hace? El fideicomiso. Le transfieren a un fideicomiso unos locales arrendados. ¿Quién arrienda? El fideicomiso. ¿Por qué? Porque le cedieron el contrato de arriendo. ¿Sí? Y entonces, versus el arrendatario, el arrendador es el fideicomiso. Le transfirieron el fideicomiso una finca en Chigorodó y se vende. ¿Quién la vende? El fideicomiso. El fideicomiso invierte en el exterior, en un portafolio a través de nuestro banco, el Atlantic Security Bank. ¿Quién invierte? El fideicomiso. Genera una confidencialidad que no sucede en las sociedades de manera plena. No es perfectamente confidencial, pero es mucho mejor de lo que podría ser una sociedad para este atributo. Y en esa confidencialidad, en la medida que no es sociedad, no tiene todas las obligaciones que conlleva una sociedad. Ejemplos que están ahí. No tiene las obligaciones de los comerciantes, no está en Cámara de Comercio. No, si uno pide que de quién es el fideicomiso, pues tiene que acudir a la fiduciaria y la fiduciaria le va a contestar usted quién es para preguntar. Si usted es una autoridad competente, si es un juez competente, si es la DIAN, evidentemente uno le tiene que contar. La fiduciaria reporta en medios magnéticos y de comitentes y beneficiarios, pero comparado con una sociedad, tiene cosas que no operan. Por ejemplo, en los temas de confidencialidad, cuando la sociedad tiene un valor de activo superior a X, se me olvidó, tiene que reportar a supersociedades. Un fideicomiso no tiene que reportar a supersociedades. Me acuerdo mucho visitando un cliente que había vendido una compañía y que tenía una sociedad y sus activos eran muy cuantiosos. Entonces lo que hizo fue partir la sociedad y la sociedad fue creciendo, eh, y, y entonces ahora reportaba dos sociedades. Hay una pregunta de Paula Ramos, es ¿cuánto cuesta pasar los bienes a un fideicomiso? Ya les voy a contar más adelante, que tiene un beneficio marcado. ¿Listo? Y último es que facilitan la vida. Los fideicomisos, en la medida que así se quiera, eh, eh, pueden facilitar la vida a sus dueños. Existe un concepto que no es aplicable en una sociedad, es el concepto de beneficiarios. En un fideicomiso familiar, en vida, yo le dono a mis hijos, liquido mi sociedad conyugal, hago todo, y yo le dono a mis hijos la totalidad de los derechos fiduciarios, pero mi señora no es fideicomitente del fideicomiso, pero sí es beneficiaria. A mi señora, de manera irrevocable, le van a girar 30 millones de pesos mensuales para su manutención, que se va a aumentar de acuerdo con, iba a decir el aumento del salario mínimo, me arrepentí, con el aumento del IPC. Dos, es que tienen un gobierno. Un gobierno es un comité fiduciario o una asamblea, o ninguna de las dos si tienen ordenante, o mientras yo viva yo decido y cuando yo muera entonces surge un comité fiduciario que se nombra de determinada manera, que ese comité fiduciario solamente está compuesto por miembros de sangre, no puede entrar mi yerno o mi nuera, genera ese tipo, donde no es una junta,
donde no necesariamente hay actas, donde no se registran, facilita. La contabilidad la lleva el fideicomiso, la revisoría del fideicomiso, y los que han tenido que liquidar sociedades quizás compartan conmigo que no hay nada más difícil de liquidar una sociedad. Un fideicomiso es medianamente sencillo. Nuevamente, bienvenidos. Preguntas, lo que necesiten. Es mostrar que es un vehículo jurídico muy potente. ¿Qué hace este cuadro? Y parte para la pregunta de Paula. Este cuadro lo que busca es comparar el fideicomiso con una sociedad anónima y con una SAS. Y para entender el tema es que un fideicomiso se parece a una sociedad. Y estas estructuras no son para reemplazar una compañía que compra madera, la transforma y la vuelve cartón. No estoy seguro que lo haya dicho bien. Esto es para reemplazar lo que se llama sociedades pasivas, sociedades que son de familia, que tienen inmuebles arrendados, que tienen un portafolio de inversiones, lo que ya conté, que son dueñas de otras sociedades que son las realmente operativas. No reemplaza no puedo hacer a través de un fideicomiso una compañía de banca de inversión, no puedo hacer una firma de abogados. Es más como un vehículo de hacer negocios entre dos compañías, hacer un negocio inmobiliario, hacer ese tipo de cosas, pero reemplazan sociedades pasivas en el caso de las. ¿Qué es lo primero? El fideicomiso es un vehículo jurídico. ¿Qué es un vehículo jurídico? Es una entidad que actúa, que ya lo dije. Así como una sociedad vende, compra, invierte, gasta, un fideicomiso hace lo mismo, igual que una SAS. ¿Listo? Dos, la confidencialidad, que es lo que ya dije, es en una sociedad anónima no tanto por todos los reportes que tiene que dar, porque está en Cámara de Comercio, etcétera. Por eso nosotros ponemos que el fideicomiso es más confidencial, porque no tiene todo eso. En la SAS es más confidencial, pero no necesariamente es o no es tan confidencial como un fideicomiso. Sirven para planeación y seguridad tributaria, los tres ya vamos a hablar de eso. Sirven para planeación sucesoral, ya hablamos de eso. Los estatutos en las sociedades, especialmente las anónimas, son súper reglados. Tiene que haber un cierre de ejercicio, tiene que tener un representante legal, tiene que tener una junta, tiene que tener una asamblea, tiene. Y no puede no tener. Y en la SAS eso no es tan así, pero tiene que tener. En los fideicomisos es ¿qué quiere? ¿Quiere un ordenante o no quiere un ordenante? ¿Quiere tener un comité fiduciario o quiere no tener? ¿Quiere tener asamblea? ¿Quiere no tener? ¿Quiere los tres? Perfecto. ¿Quiere dos de los tres? Perfecto. Es más flexible. Así como en las sociedades uno puede marcar tipos de socios tipo A, tipo B, tipo C, uno en un fideicomiso puede tener un fideicomitente tipo A, tipo B, tipo C. Y ya lo conté, el concepto del beneficiario que no existe en las sociedades. El concepto que le giren y es una beneficiaria irrevocable a mi señora 30 millones de pesos mensuales. Es ese concepto que es súper valioso, que yo lo resalto mucho. El concepto de vigilancia, ¿quién nos vigila a nosotros? La Superintendencia Financiera. Cuando quieran les cambiamos. Es supremamente estricta, pero vigilas a la fiduciaria que haga bien lo que tiene que hacer, que ejecute, que cumpla con sus obligaciones derivadas de los fideicomisos, que los administre bien, pero no vigila el fideicomiso, ¿sí? Si hay un problema, entra a mirar el fideicomiso porque hay una queja o cualquier cosa, pero no es una vigilancia al fideicomiso. En las sociedades anónimas y en las SAS, dependiendo del tamaño, pues hay una vigilancia derivada de super sociedades, dependiendo del tipo de compañía. La contabilidad y la revisoría fiscal la lleva la sociedad fiduciaria, ya hablé de las obligaciones de los comerciantes. El reparto de dividendos, además, con el tema que están grabados, los fideicomisos no reparten utilidad, ya vamos a mirarlo, no apropian
una reserva, el 35% para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no son sujetos tributarios. Si hay caja, la reparten. ¿Cuándo? Cuando usted me la pida, si hay caja. Ah, no se tiene que esperar a un decreto de giro de caja. No, no, si hay caja y no es una fuente de pago, se gira la caja. Es supremamente fácil. A los que les ha tocado devolver capitalizaciones, disminuir el capital de una sociedad, tiene una cantidad de temas detrás, mucha tramitología. En un fideicomiso quiere devolver capital, dígame, hay caja, listo, allá va. Hay una mísera comisión fiduciaria que ya les vamos a contar, y la liquidación es mucho más fácil. Dos llamadas de atención abajo. Ahí quedó mal escrito. Es hoy constituir una sociedad y menos una SAS tiene unos costos. Esos costos son más costosos, perdón la redundancia, que constituir un fideicomiso. Y esos costos son derivados que uno tiene que pagarle a la Cámara de Comercio, una suma apreciable por constituirla. Como un fideicomiso no va a Cámara de Comercio, esos costos no existen. Y dos, y ahí sí me voy a la pregunta de Paula, es mucho más barato aportar un inmueble a un fideicomiso y luego vender los derechos fiduciarios a un constructor. Ernesto tiene una casa en la 85 con 11, viene Amarillo y me dice, Ernesto, le compro la casa. Listo. Si me compra la casa, a mano alzada y de una manera muy simplista, la casa de 5.000 millones de pesos, notariales, registro y beneficencia, vale el 1.5, depende de la ciudad, si hay estampillas, eso tiene todo tipo de variables. Si constituye un fideicomiso, vale el 0.8 del avalúo catastral. Y lo que hace después, ahí hay un tema de ganancia ocasional ahí con la reforma, es que cede los derechos fiduciarios que Amarillo le compra a Ernesto. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, ¿usted para qué hace, por ejemplo, promesas de compraventa con ese tipo de transacciones que tienen un valor importante? Si puede hacer un fideicomiso. Yo, Ernesto, constituyo un fideicomiso. Amarillo, usted me tiene hasta el 20 de diciembre para comprarme los derechos fiduciarios. Si me paga la fiduciaria de manera irrevocable, sin preguntar, le cede los derechos fiduciarios de Ernesto Amarillo. No tiene que hacer comparecencia. Nada, es mucho más sencillo. Entonces nosotros por eso decimos, pues cuando va a hacer el fideicomiso, va a ser una compraventa, pues mire que el fideicomiso es una opción. Hay otra pregunta, es ¿con qué concepto me ingresa el dinero? No estoy seguro de la pregunta, es si el fideicomiso reparte una caja, si es lo que estoy entendiendo de la pregunta, es un ingreso o es una devolución de aporte, porque así me dijo, es, señora fiduciaria, devuélvame parte de lo que yo aporté, o puede ser utilidad y la fiduciaria hace una retención, dependiendo de la fuente del ingreso, pero más o menos del 2.5%. Entonces, el mensaje es, el fideicomiso hace cosas como si fuera una sociedad. Es un instrumento y que tiene ciertas características, que es la que trato de resaltar en lo subrayado en verde, en lo que está en verde, que hacen que sea una buena herramienta. Perdónenme. Una pregunta es, cuando se ceden los derechos fiduciarios, ¿también se ceden los derechos de propiedad o cuáles son las diferencias? El dueño de los bienes, el dueño de los fideicomisos, el dueño de los bienes es el fideicomiso. Luego, cuando yo cedo los derechos fiduciarios, de rebote estoy cediendo los inmuebles. Eso es parte de lo bueno que tiene, o sea, no. Entonces, es más sencillo de esa manera. Hay una norma que dice que cuando yo ceda las acciones de una sociedad, se presume que yo estoy vendiéndolas o regalándolas a 1.3 valor intrínseco. Y yo tengo que probar en contrario a la DIAN
que eso no es así. Cuando es un derecho fiduciario, esa norma no existe. No existe esa presunción. Luego, hoy tener una sociedad y cederle a los hijos las acciones, se presume que se las cedo a 1.3 valor intrínseco. Me hacen otra. Si aporté al fideicomiso unas acciones de una sociedad y quiero repartir unos dividendos que necesito, ¿quién debe decretarlos y cómo los reparte el fideicomiso? Muy buena pregunta. Como el fideicomiso es dueño de las acciones, la sociedad emisora le gira unos dividendos, ¿sí? ¿A quién? Al fideicomiso. Y el fideicomiso lo reparte, sí, claro, sin problema. ¿Y quién va a la asamblea de la sociedad? Pues usted, señor fideicomitente, yo no soy dueño de esa sociedad. Entonces, es neutro. ¿Y quién nombra la junta directiva? Usted, señor fideicomitente. Ahí el fideicomiso, salvo que a través del fideicomiso se regulen protocolos de familia y pactos de accionistas, que es importante hacerlo. Nosotros decimos que un fideicomiso, si uno quiere ponerle dientes a un pacto de accionistas, un tercero que lo haga cumplir. Yo digo de manera totalmente irrespetuosa, es que un protocolo de familia es yo te quiero, tú me quieres. No, póngale dientes. O haga cumplir el pacto de accionistas. ¿Por qué? Porque el dueño de esas acciones es el fideicomiso, es mucho más fuerte. Luego el fideicomiso simplemente es un titular, pero quien va a la asamblea, quien toma las decisiones en la asamblea, quien vota, es el fideicomitente. Uno lo puede enredar para que sea más fuerte la posición de la fiduciaria en esas asambleas para que tome ciertas decisiones. Sí. Me preguntan, y ya lo voy a mirar un poquito más adelante, constituirlo podrá ser más barato, pero mantenerlo es muy costoso. Yo siempre digo que ya quisiera la mísera comisión fiduciaria. Y contesto de una manera, una sociedad tiene una cosa que yo llamo costos ocultos. No, es que una sociedad, y usted no tiene contador, y usted no tiene revisor, y usted no presenta declaraciones, y usted no manda a Cámara de Comercio, y usted no está vigilado por supersociedades. Sume todos esos costos y compárelos con un fideicomiso. Entonces un fideicomiso, ejemplo, vale 2 salarios mínimos legales mensuales y tiene unos inmuebles en el fideicomiso arrendados. Listo. ¿Tan poquito? Sí. Y entonces, al final del día, y tiene todas estas ventajas, entonces uno dice, mírelo bien. Y no lo haga solo por costo, pero es válido. Tiene un taxímetro mensual, pero también la sociedad tiene ese taxímetro. Hay unos, y tributariamente hay unos temas que generan eficiencia. Luego la suma y la resta debe ir más allá. ¿Okay? Para realizar una venta de un bien que está en el fideicomiso es necesario que el 100% de los derechos estén de acuerdo. No, puedo decir, tenemos un fideicomiso, 2 hermanos, una hermana, la relación entre ellos es complicada, el fideicomiso está hecho para proteger a los papás, mientras alguno de los papás viva, no se puede liquidar. Y las decisiones se toman 2 de 3. Tan sencillo como eso. Se puede establecer, perdón, que para vender la finca que tengo en Villeta, sí sea el 100%, pero para vender la finca que tengo en Los Llanos puede ser el 51%. Flexibilidad, es supremamente, en mi opinión, atractivo eso. ¿La ganancia ocasional se hace efectiva en el momento del bien del fideicomiso? Sí, el fideicomiso reserva para efectos que el fideicomitente que tiene una ganancia ocasional pues reciba el neto y el fideicomiso pague en su momento, si no, no hace la apropiación. Sigo por acá. Si soy capaz de pasar acá. ¿Por qué decimos que los fideicomisos sirven para planeación tributaria? Ya dije, los fideicomisos no son sociedades, que es lo que he tratado de decir al principio de esta charla. Y como no son sociedades, pues no son sujetos tributarios. Opera un principio que se llama de transparencia fiscal, es que fiscalmente, si bien jurídicamente el fideicomiso existe, fiscalmente no existe. ¿Qué significa eso? Es que si yo aporté acciones a un fideicomiso y tengo unos derechos fiduciarios, tributariamente
tengo son las acciones. ¿Listo? Pero eso cómo se come, eso cómo se come. ¿En qué radica la ventaja y por qué decimos que los fideicomisos son un mecanismo de preservación tributaria? Uno, porque no son sujetos tributarios, no apropian para renta, ahí simplemente tiene una ventaja en caja. Dos, porque mantiene los NITs de los fideicomitentes. Y esto es un ejemplo que está aquí abajo, muy bobo, muy a mano alzada. Si en los socios de una sociedad hay una persona natural, hay una sociedad y hay una fundación, versus lo que se aporta a esa sociedad, los tres que aportamos tenemos una tasa tributaria del 35%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la tasa tributaria de la sociedad. Pero la persona natural no tiene una tasa del 35, tiene una tasa tributaria del 20, la sociedad sí puede el 35, pero la fundación tiene el 0. Por hacer una sociedad, el filtro que tiene esa sociedad por la apropiación de impuestos que hace a esa tasa del 35, me afecta a mi fundación que tiene una tasa del 0. Luego, en ese proceso, el fideicomiso genera esa transparencia y me permite mantener una ventaja a mí como fideicomitente porque respeta mi posición tributaria. ¿Ok? Entonces, es una ventaja marcada. En los temas importantes que las utilidades del fideicomiso no se asimilan a dividendos. No, o sea, ya lo dije, mantiene el ingreso que está dentro del fideicomiso. El aporte de los bienes no constituye enajenación. ¿Qué significa eso? Yo tengo un inmueble, lo tengo más de 2 años, si lo aporto al fideicomiso, ¿pierde su antigüedad? No. Si vendo el inmueble que tiene más de 2 años, ¿va a ser ganancia ocasional? Ahora no se sabe si es peor o mejor. Con la reforma, mantiene que lleva más de 2 años. 3, para lo que estamos mirando a mano derecha, la cesión de derechos fiduciarios. Si yo le dono a mis hijos los derechos fiduciarios, hoy, por eso también empecé la charla diciendo, pues la fotos, prepárese para la foto. La base gravable es el 80% del costo fiscal de los derechos fiduciarios, no el 1.3 del valor de las acciones. Yo, Ernesto, tengo unos derechos fiduciarios en el fideicomiso. Existe un concepto que se llama la nuda propiedad, es la propiedad jurídica, la que me permite vender, la que me permite hipotecar, pero la propiedad tiene un concepto adicional que se llama el usufructo, el derecho a recibir lo que producen esos bienes. Entonces la norma permite dividir la nuda propiedad del usufructo. Y esto es lo que se está haciendo hoy con las grandes, con las firmas de abogados asesoras de los clientes, con boutiques de oficinas de abogados o con los brigarios de Urrutia o con los pozos federales, señor Villamizar, dónele a sus hijos la nuda propiedad de los derechos fiduciarios. Si usted, como usted se va a quedar con el usufructo vitalicio, la norma dice que usted puede tener como usufructo vitalicio hasta el 70% del valor de los derechos fiduciarios. Dóneles el 30%. Si usted hace eso, esto es medianamente difícil de entender, usted puede hacer una donación en vida, no al 10% de impuesto de ganancia personal, sino al 2.4%. Hágalo en vida. Prepare la sucesión. Quítese el problema del piano de cola. ¿Sí? Es lo que está. Si lo hace hoy y la ganancia ocasional dentro de 4 meses es el 40, como dice Pambelé, es mejor el 2.4 que el 40. Es este tema, encantado de mirarlo de manera individual, pero lo que se está haciendo más hoy para que lo miren y vale la pena. Preguntan, ¿esa donación de la nuda propiedad es embargable? O sea, si mis hijos tienen la nuda propiedad y mi hijo uno toma un crédito con un banco e incumple, ¿puede embargar el derecho fiduciario? Sí.
La pregunta nuevamente es, ¿y qué gana el banco siendo remató el derecho fiduciario? ¿Qué gana? Sí, dentro del fideicomiso hay instrucciones, pero si es embargable, sí es rematable. Pero ¿qué hay dentro del fideicomiso? Puede ser más eficiente. Pero lo mismo sucede con una sociedad. Si a mí mi hijo lo embargan las acciones, la remata y entra al banco, ¿qué puede hacer el banco en la sociedad? Sí, hasta dónde llega. Pero genera una fortaleza del fideicomiso. Sigo por acá. Nosotros decimos que los clientes han generado una maraña de cosas para efectos de confidencialidad, de planeación, de tener un pie afuera de Colombia, han generado marañas. Esto de una manera muy simplista, cuando quiera nuevamente nos sentamos, trata de comparar. Vía Panamá hay una presentación también, perdón, de un trust, con trust americanos que con mucho gusto lo miramos, donde lo que busca es, oiga, si yo tengo en Colombia un fideicomiso, ¿es igual, mejor o peor que un fideicomiso o que una fundación de interés privado en Panamá? Esto es esa maraña que yo tengo, donde tengo una fundación de interés privado que es dueña de una sociedad panameña, que es dueña de una sociedad pasiva en Colombia. Todo le cuesta, ¿no? Para la pregunta por ahí. O sea, esa maraña hoy vale la pena. No sé si conocen, me imagino que sí. Es que hoy hay reporte automático del gobierno panameño al gobierno colombiano, de quién es allá el dueño de un fideicomiso, el dueño de una fundación de entidades privadas, no hay que equivocar, reporta a cualquier beneficiario o dueño que tenga más del 25%. Hoy el mundo cambió. Uno ya no se puede, comillas, esconder si la palabra es adecuada. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, si uno no se puede esconder, tiene que mantener confidencialidad. ¿Qué sucede con un trust americano? O sea, si usted es beneficiario de un trust americano, tiene que, la norma dice, usted es beneficiario de un trust, donde sea americano para el ejemplo, en Colombia es como si tuviera derechos fiduciarios en el fideicomiso. ¿Sí? Entonces, lo que hace el ejercicio, hay una pregunta que ya contesto más adelante. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Comparar. Entonces, en Colombia, vamos a hacer que hay en Colombia un fideicomiso y en Panamá hay dos figuras, un fideicomiso panameño o una fundación de interés privado. Y entonces, ¿cómo opera esto? ¿Qué diferencias hacen? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Personería jurídica, y me metí muy como abogado, lo metemos es porque la fundación de interés privado es un ente jurídico como si fuera una sociedad, ¿sí? Ese sí es un ente jurídico separado, a diferencia del fideicomiso que no es ente jurídico, pero actúa, por eso ponemos la palabra actúa. Actúa nuevamente es, y muy importante, un fideicomiso colombiano puede coger una plata e invertirla en Estados Unidos, sí. Sí. Y si Dios no quiera, cierran el canal cambiario en Colombia, pues ya sacó la plata. Y el fideicomitente le puede decir a la fiduciaria, gíreme al banco de ustedes en Panamá, que es un banco de banca privada, o gíreme a Bank of America a mi cuenta corriente. Sí, no tiene, es el fideicomiso, es dueño de unos bienes y si están afuera, están afuera y están adentro, están adentro. ¿Listo? Viene un tema de la Constitución. La diferencia es que estos dos se hacen por documentos privados. El verde trata de resaltar algo bueno. La fundación de interés privado es pública, es una escritura. Ya lo conté, quien actúa es el fideicomiso en Panamá, quien actúa, pero los fideicomisos panameños son supremamente limitados, no actúan como nosotros en Colombia lo hacemos, no son estructuras, son más estructuras de inversión, pero un fideicomiso panameño que arriende un bien en Colombia es extraño. ¿Por qué? Porque el mercado panameño no tiene el desarrollo que nosotros tenemos.
Entonces, pero la fundación de entidades privadas, cero, es absolutamente pasiva. Uno podría, pero los dueños son los abogados, etc. En la administración, en los fideicomisos, en ambos son flexibles. En las fundaciones de interés privado tienen un consejo de administración, tienen un concepto del protector. ¿Quién está en ese consejo? Tienen ese tema. ¿Quién celebra los actos? Ya lo dije. ¿Quién aprueba? Ya lo dije, pero en la fundación es el consejo de administración. Los activos, que es en parte, ¿puede un fideicomiso en Colombia mezclar un activo, la finca, el apartamento, los locales en Colombia y un portafolio en el exterior? Sí. Y un fideicomiso panameño, pues solamente puede tener bienes en el extranjero. Igual una fundación de interés privado. La mezcla que permite el fideicomiso colombiano es interesante. Hay una separación patrimonial. En las fundaciones de interés privado hay una discusión de si uno manteniendo el control directo, los efectos que uno tenga como controlante, que conllevan desde el punto de vista patrimonial. Para no hacerlo la operatividad que ya la conté, en un fideicomiso colombiano lo hace la fiduciaria, en un panameño también muy limitado. Aquí opera un consejo con un apoderado, Contabilidad en una fundación de interés privado se debe contratar. Ya conté el tema de los reportes. Hoy los fideicomisos panameños y las fundaciones de interés privado pues tienen que tener, tienen reportes. Entonces uno dice, ¿para qué tiene tantas estructuras si al final del día las autoridades pues van a saber qué tienen? Yo creo que lo que estamos mostrando en el cuadro es, señor contribuyente, señor cliente, entienda, revise, baraje qué tiene. ¿Listo? Porque a veces tener esa maraña, tener una fundación de interés privado, ¿vale la pena? Esa es la pregunta. Es que yo, Ernesto, es que tengo esto. Yo he hecho comentarios muy malos y digo entre esos comentarios muy malos, es que yo tengo cara cura. Si usted quiere que Credit Corp le ayude, confiésese. Dígame qué quiere, qué tiene con su asesor jurídico para ver si el fideicomiso le genera valor, porque puede ser que no le genere valor el fideicomiso colombiano. Voy a tratar de preguntar antes de... Si una SAS se incorpora a un fideicomiso, las utilidades de la SAS están sujetas a ganancia. Las utilidades de la SAS están sujetas a ganancia ocasional. No estoy seguro de la pregunta. O sea, las utilidades de la SAS, lo que hace el fideicomiso es reportarlas. Las utilidades de las SAS se quedan allá, me genera el dividendo y llegan acá. Y ahí, pues, si se la giro el fideicomitente, va a tener ganancia ocasional. Pero encantado de revisar la pregunta en privado para ver hasta dónde se la alcanza. Sigamos acá. Vuelvo a lo que dije antes. ¿Qué condiciones debería cumplir un vehículo legal para las familias para lo que estamos hablando? Si uno vuelve y revisa esto, nosotros creemos que el fideicomiso las cumple, ¿sí? Protege, permite planear antes y después de mis días, que yo me proteja de mí mismo, que una vez los abogados son muy cercanos a nosotros y lo apreciamos mucho. Y entonces un abogado muy juicioso, muy pilo, a quien quiero mucho, Ernesto, quiero que conozca a una señora que creo que el fideicomiso le puede servir. Entonces fuimos al Metropolitan y llegó una señora absolutamente, una dama, muy bien puesta, elegante, y una señora supremamente directa. Y entonces le echamos toda esta carreta entonces la señora, muy interesante lo que usted dice, señor Villamizar. Le voy a contar una historia. Yo soy la menor de 3 hermanas. Mi hermana mayor tiene Alzheimer. La segunda tiene principios de Alzheimer. Adivine.
Usted en un fideicomiso puede pactar que yo, cuando tenga, Dios no quiera, Alzheimer, puede mantener mi calidad de vida. Yo le dije, pues puedo enunciar o se puede enunciar en el contrato fiduciario eso y todo lo que de manera enunciativa, no taxativa, todo lo que debería hacer el fideicomiso para, para mantener su calidad de vida, que incluye pagar la emermédica o tenerle un conductor o tenerle una enfermera o que haya una cuenta para pagarle todos sus gastos, etcétera, etcétera. La señora no hizo el fideicomiso. Dentro de las cuitas, como dice mi mamá, decía es que yo a mis yernos los detesto y no confío, y además no confío en mi hija. Un lenguaje muy fuerte, pero que es una realidad en parte de las familias, es la realidad. Y ella lo que tenía o tiene, no tenía, son unas acciones, son una sociedad y recibe unos dividendos supremamente cuantiosos, pero que las acciones de la sociedad a raíz de un pacto de accionistas es muy difícil moverlas, venderlas. Tenía entonces el fideicomiso la protegía, que me proteja a mí, a mí, a mí. Ese es el tema. Por eso creemos que el fideicomiso lo logra. ¿Cómo opera un fideicomiso en la práctica? Hay diferentes tipos de fideicomisos. Los que estamos hablando y vamos a hablar de los dos primeros de planeación patrimonial y sucesoral, pero un fideicomiso puede, quitándole la parte sucesoral, pues simplemente es, señora fiduciaria, coja estos bienes y administren. Si yo sigo siendo el fideicomitente y no hago sus envíos en vida. Dos, es que un fideicomiso puede ser sujeto a inversión extranjera. Llegan $2 millones y el fideicomiso coge la plata y compra locales, o simplemente inversión, coja, señores Credit Corp, inviértame, o filantropía, tenemos fideicomisos destinados a obras sociales o para soportar programas de educación con universidades. Pero los fideicomisos van más allá. Ya les conté, para instrumentar pactos de accionistas y protocolos de familia. El yo te quiero, tú me quieres, por favor, señora familia, póngale dientes, ¿listo? Entonces hay todo tipo de estructuras y no limitadas. Pero en la práctica, como opera un fideicomiso, pues las familias van cambiando en el tiempo, van adquiriendo un patrimonio más o van construyendo un patrimonio más grande y van llegando extraños a esa familia, va llegando el yerno inteligente, la nuera que no era, se separan, tienen una segunda señora, o sea, las familias van cambiando. Y cómo lograr que ese patrimonio, resultado de muchos años de trabajo, no se pierda. Y entonces, y por eso pongo en rojo, planeé, hágalo, mire no solo el costo, mire toda la estructura para ver qué es la figura que lo conviene, con su asesor jurídico al lado, con su asesor. Nosotros no somos, aunque nos guste, asesores tributarios, asesoramos en la estructura fiduciaria, pero quien conoce lo íntimo, por llamarlo de alguna manera, del cliente, pues es el asesor, el contador, el revisor. Y para planear, pues uno tiene diferentes opciones y esas opciones incluyen sociedades colombianas, incluyen sociedades extranjeras, fundaciones, ya lo hemos mencionado, trust, todo tipo de cosas, o lo pueden hacer a través de un fideicomiso. Como opera un fideicomiso, llega la familia, coge sus bienes, ya lo he contado de diversas maneras, y transfiere jurídicamente los bienes. ¿Es transferir jurídicamente los bienes? Mi casa, a través de una escritura pública, se transfiere a un fideicomiso. Eso tiene un menor costo, 0.8 de la valor catastral, notarial, el registro de beneficencia, las acciones y el resto de bienes. La mayoría no tienen ningún costo, acciones, plata, etcétera. Y se forma lo que ya les dije, un patrimonio familiar. Asocia a la familia sin hacer sociedad. Pone a mis hijos, mi señora, yo, un nieto, asocia sin hacer sociedad. Y se genera un vehículo jurídico que opera. Y ese vehículo jurídico que opera, como ya lo dije, recibe unos bienes, el fideicomiso es dueño de mi finca,
dueño de mis locales los puede arrendar, la finca en Chigorodó es de un fideicomiso. ¿Ustedes arriendan? No, no tenemos ni idea. Y la gotera, menos. Contrate una inmobiliaria, hágalo usted o contrate una inmobiliaria. Recibe recursos, paga, gira, paga impuestos, hace comités, lleva contabilidad, hace reportes, facilita la vida. La izquierda, ¿cuál es la finalidad de un fideicomiso? Proteger de frente, eso es muy importante, a diferencia de lo que puede ser una sociedad, dice que es para proteger el patrimonio de la familia. Sí, o sea, el fideicomiso puede limitar que uno invierta en Estrabal, por decir cualquier cosa, donde no hay un derecho a ver, o sea, proteja el patrimonio. Este fideicomiso, hay un cuento muy viejo, un fideicomiso. Yo trabajaba en una fiduciaria que se llamaba Fidunión hace muchos años y llega un abogado con una enfermedad terminal, tenía cáncer de páncreas y me dice: Ernesto, tengo cáncer de páncreas. Me dan 6 meses de vida, yo tengo una señora que es una ama de casa y 2 hijos, una hija de 11, un hijo de 8. Tengo unos inmuebles, una finca, un portafolio de inversiones, una póliza de seguros en Estados Unidos, y lo que yo quiero es que hasta que mi hija de 11 años, cuando cumpla 22, se gradúe de una universidad con estas características, con una carrera de estas características, se liquide el fideicomiso. Dicho y hecho, todo se manejaba a través del fideicomiso. Después se murió el señor Bacán. A los 6 meses el fideicomiso operaba, no se hizo parte de lo que hoy se hace, que es mucho más elaborado. En el fideicomiso estaba la señora, el suegro y un tercero que tomaba las decisiones. A la señora se le giraban en la época, en los años 90, 3,5 millones, más de hoy de los famosos 35 que pone. La señora no me quería, yo le decía: yo no tengo nada que ver, eso fue una instrucción de su marido dentro de un proceso en la herencia, en la sucesión. Los hijos y ella recibieron derechos fiduciarios y la hija se graduó de la Universidad del Rosario de abogada y llegó a la fiduciaria con su cartón, con la certificación, y se liquidó el fideicomiso. Protegió durante 11 años el patrimonio de la familia. Entonces, eso es un ejemplo del tema. Hay una pregunta por aquí, si la puedo ver. Cuando el usufructo del 70% se une a la nuda propiedad, en caso, ¿qué costos fiduciarios? No, es parte de lo bonito que tiene cuando yo soy el usufructuario y me muero, traspasa ese usufructo a mis hijos herederos en este caso, y es un hecho no grabado. Eso no opera solo con fideicomisos, con acciones, con inmuebles. La fusión nuevamente de la nueva propiedad con el usufructo es un hecho no grabado. Luego, hacer esa figura, y por eso los otros decimos, si lo hace a través de un fideicomiso, le sale una sucesión bien hecha y al 2.4 y no al 10% de hoy. Esto, y en la reforma tributaria no toca esa norma. ¿Okay? Luego es muy interesante. ¿Y cuánto tiempo toma montar un fideicomiso? Depende, pero si tiene inmuebles, y medianamente inmuebles, no en Chigorodó, porque la oficina de registro de Chigorodó puede ser no eficiente, 1 mes y medio. Si no tiene inmuebles, 3 semanas, dependiendo, pero no es mayor cosa. ¿El costo del aporte de bienes al fideicomiso cuesta lo mismo que aportarlos a una sociedad? No. Aportarlos a una SAS, uno paga, me voy a equivocar, cuando es una sociedad anónima, perdón, el 3.5, porque es un aumento de capital. Eso le paga una Cámara de Comercio. Y además tiene un costo de escrituración, dependiendo del valor que se aporte, si no me falla, el 1.5 del valor aportado. Entonces, aportar un inmueble a una sociedad, pues es súper costoso, desde el punto de vista notarial, registro, beneficencia, Cámara de Comercio. En un fideicomiso volvemos a la norma de punto 8 del catastral. Por eso cuando
los negocios inmobiliarios se hacen o reemplaza promesas de compraventa, coja, meta su inmueble el 85,11, meta en un fideicomiso y que Amarillo le compre los derechos fiduciarios. ¿Sí? Es mucho más seguro y más rentable. ¿Me explica nuevamente lo de la tarifa de 2.4 en lugar del 10? Sí, con mucho gusto. Yo tengo un patrimonio de 10.000. Ese patrimonio de 10.000 me voy a quedar con el usufructo. La ley dice que cuando me quedo con el usufructo, el valor de esos 10.000 equivale hasta el 70%. Es 7.000. Me quedé con 7.000. ¿Listo? Y doné 3.000. ¿Listo? Pero como la norma dice que cuando yo dono derechos fiduciarios los puedo donar por el 80% del costo fiscal, estoy haciendo una donación sobre 2.400 millones de pesos. Es decir, mis hijos van a pagar una ganancia ocasional de 240 millones de pesos. 240 sobre 2.000 es el 2.4. Por eso hacerlo hoy, que no sucede con las acciones porque marca el 1.3 que yo estoy mencionando. Entonces, por eso es tan importante. Hago el fideicomiso y mis hijos son fideicomitentes, pero ellos no tienen patrimonio para comprar. ¿Cómo se maneja tributariamente? Es una donación. ¿Listo? Entonces, antes tenían 0, se les donó 3.000, quedaron con 3.000, pagaron ganancia ocasional, entonces su declaración es de renta, es derechos fiduciarios, nudo de propiedad 3.000, patrimonio 3.000, pero ya pagaron ganancia ocasional. Y Villamizar pues tenía 10.000 y quedó 7.000. Hay una frase nuevamente entre los comentarios malos míos, es ¿cómo hace uno para pagar menos patrimonio y menos renta? Pues tenga menos patrimonio y menos renta, alóquela, póngala en los NIDs, en los NID de los hijos, porque si ellos tienen cada uno de esos 3.000, hoy no entrarían para pagar impuesto de patrimonio de acuerdo con la reforma. Y 2, su tasa tributaria de renta es mucho menor que la mía, que es un empleado. Yo no estoy creando una asociación de empleados porque a los pobres empleados, en defensa de los empleados, porque a los pobres empleados no sé cómo se llama, nos graban mucho más y nadie nos defiende. Entonces, quien se quiera unir, con mucho gusto. Quisiera una precisión, la norma que obliga a transferir habla de venta. Válido, tiene toda la razón la pregunta, no necesariamente cuando donación, marcas cuando de venta, tienes toda la razón. Entonces los hijos tendrían que empezar a declarar, sí, claro. Claro, pues porque tienen una base mayor, ahí sí, usted, no sé cuánto es la base hoy patrimonial, 150 millones de pesos, no estoy seguro, sí, empiezan a declarar. ¿Eso es malo? En mi opinión, no, pero pues hay una labor adicional. Pero a lo que el patrimonio en un NIT mucho mejor que el mío, porque yo tengo un patrimonio que si es de 7.000, mi tasa es mucho más alta que la que tiene 1.000, porque el de 1.000 no paga y yo sí pago. ¿Listo? Uno puede quedarse con un usufructo donde sea el 50 y la nueva propiedad el 50, sí, no tiene problema. Nuevamente, su asesor jurídico y su asesor tributario. Ahí cómo opera nuevamente la nueva propiedad, que ya lo conté, hay un fideicomitente constituyente que constituye un fideicomiso con 10.000 millones, a un patrimonio autónomo en Credit Corp Capital Fiduciaria, no en otra. Hay un comité fiduciario que se regula y lo que hace este fideicomitente es ceder la nueva propiedad de los derechos fiduciarios y yo me quedo con el usufructo. Trata este gráfico de explicar el tema. Muchas veces sucede que las familias ya tienen una sociedad pasiva, una sociedad de inversiones, una sociedad de ese tema. Entonces nosotros decimos, pues, ¿para qué la tiene? No, es que eso tiene una prima en colocación de acciones, donde había un socio gestor y unos comanditarios, es decir, revise lo que le conlleva la quedar la sociedad. Pero nosotros le decimos, esa maraña que usted tiene, revísela.
¿Se han liquidado estructuras societarias para hacer fideicomisos? Sí, es muy, no usual porque conlleva unas cosas, pero nosotros tenemos hoy 87 fideicomisos familiares de todo tipo, de inversión más inmuebles, de más bienes o de solo bienes, pero 87, yo decía que los fideicomisos familiares eran depresivos. ¿Por qué eran depresivos? Eran porque uno iba donde un cliente, uy, sí, está interesante la figura, déjeme la miro, Ernesto, y a los 6 meses, sí, no sé, yo no me voy a morir, eso es muy colombiano, yo cuando más tarde lo hago. Hoy no, hoy las personas están entendiendo que este tipo de figuras vale la pena tener. Pero si yo ya tengo una sociedad de familia, esa sociedad de familia, ¿qué hago con la sociedad de familia? Porque tengo una sociedad de familia y un fideicomiso puede no ser eficiente. Y esas sociedades lo que tienen en su activo son inversiones, inmuebles, acciones, derechos fiduciarios, y en el pasivo generalmente le deben es a los socios y los socios pues tienen un capital. ¿Qué hace esa sociedad? Y hay formas de hacerlo. Crea un fideicomiso con todos sus activos. ¿Y qué pasa a tener en el activo? Solo derechos fiduciarios. Ya no va a tener el inmueble, ya no va a tener las acciones. Un fideicomiso que es dueño de todo eso. Se manda a liquidación, decretan la liquidación. Y en la liquidación le entregan a los socios esos derechos fiduciarios. Y ya, y se liquida. Eso tiene que ver. Entonces, pues, si tiene, por ejemplo, un ejemplo, una sociedad de familia tenía una asistente, contrató un contador por tamaño de activos, tenía revisor, mandaba información a supersociedades, registraba en Cámara de Comercio. Yo siempre digo, usted quiere una sociedad, buenísimo, a usted le encanta firmar declaraciones de IVA y de renta y reportar y todo eso, ¿usted le gusta eso? Mire si eso le gusta, mantenga la sociedad o si le gusta la sociedad. Pero hay cosas que conllevan la sociedad y parte para la pregunta de costos, pues que son horribles y que quitan confidencialidad. Entonces, se liquida la sociedad y de ahí para adelante todos los bienes están en figuras. Se hace ese tipo de figuras. Creo que hay una pregunta adicional acá. ¿El fideicomiso recibe inmuebles rurales, por ejemplo, en Bichada? Sí, pide un estudio de títulos muy formal, pero nosotros tenemos bienes en muchas partes, en La Guajira. El estudio de títulos, quién es, para qué es, pero tenemos inmuebles en muchos lados en Colombia. Tenemos inmuebles suena como si yo lo estuviera. En los fideicomisos tienen bienes inmuebles en el extranjero, tienen acciones en el extranjero. Eso es una de las cosas que lo vuelve interesante, porque es más versátil en temas de inversiones. Y ya, trata de ser una presentación lo más interactiva. Nuevamente, como empecé también la charla, de este tipo de presentaciones generan mucho, a veces más dudas, porque uno se llena de ideas y de cosas, la nuda propiedad, etcétera, que supone una conversación más personal, que estos temas son mucho más sensibles porque son de las familias para temas personales. Entonces, encantados. Hay todo un equipo de gestión de patrimonios que por acá anda presente, que se sientan conmigo, sinmigo, con todo un equipo que tiene la fiduciaria para llevarlos de la mano de este tema. Por ahí, esto es una muy buena pregunta. El caso de los hijos beneficiarios, ahora es si son residentes extranjeros. Es un camello porque, y ahí nuevamente el asesor jurídico, ¿qué pasa si ese residente extranjero, que es mi hijo, recibe, EJ, los derechos fiduciarios de un fideicomiso en Colombia? Entonces toca mirar la consecuencia tributaria además porque los regímenes de impuestos son estatales en Estados Unidos. Ha sucedido, sí, pero mire la consecuencia tributaria. ¿Listo? ¿Listo?
Creo que el reporte de los trusts son muy exigentes. Sí, los trusts tienen una cantidad de reportes en Estados Unidos, para poner ese ejemplo súper picky, no sé cómo decirlo, que los reportes nuestros son mucho más sencillos. Pero nosotros, los fideicomisos que nosotros administramos, tienen, por ejemplo, participaciones en trust. ¿Sí? Ahí tenemos donde el fideicomiso colombiano es beneficiario del trust americano. Pero es toda una filigrana hacerlo. En Colombia aplican los fideicomisos acéfalos. Si entiendo la pregunta es, ¿en Colombia existen fideicomisos que no tengan fideicomitentes? Sí. El fideicomitente renuncia, constituye el fideicomiso y renuncia a sus derechos fiduciarios. Y esos fideicomisos, y hay unos beneficiarios, nuevamente, que es mi señora. Son muy pocos en Colombia. Yo, cuando estaba en Alianza, teníamos como 4 o 5, aquí no tenemos, porque tienen un problema, es que se vuelven declarantes de renta. Se vuelven como una sociedad anónima. Entonces la pregunta es, ¿para qué genera un fideicomiso que ahí sí se parece a una sociedad? ¿Sí? Pero uno, por temas de confidencialidad, cuando fue el tema de la normalización de activos, una de las figuras que uno podía tener es, coja, constituye un fideicomiso, pues traiga la plata, ponga acá los 10 millones de dólares, renuncie, pero póngase como beneficiario. ¿Sí? Entonces, en mi declaración de renta no tengo derechos fiduciarios, pero recibo 30 millones de pesos mensuales, que están grabados bajo el NIT, bajo la cédula mía. Son pocos ejemplos, pero pueden generarse. Y lo más sirve más para temas de confidencialidad, porque ahí sí no aparezco, pero el hecho de ser sociedad anónima tributariamente conlleva una responsabilidad mayor de la fiduciaria de presentar todas las declaraciones, revisorías, es mucho más exigente en muchas cosas, pero sí existen. Y no solo para temas familiares, sino para temas empresariales. Pero nuevamente la exigencia de declaraciones se vuelve complicada. ¿Cuál es la comisión aproximada si se donan bienes inmuebles de acciones en sociedades por 10.000 millones de pesos? Nosotros no, también tengo un comentario malo, nosotros cobramos SM y SM no es según el marrano, no es según el monto, sino según el manejo. ¿Qué pone a hacer, señor cliente, a la fiduciaria de ahí en adelante? Luego, si valen 10.000 o valen 100.000, no importa, salvo que sea un fideicomiso de inversión. Entonces, nosotros cobramos, como digo yo, en míseros salarios mínimos legales mensuales. ¿Y por qué? Pues porque no, yo digo particularmente, siendo la figura tan fuerte, porque uno cobra tan poquito, pero bueno. Yo siempre digo que un fideicomiso es como una familiar y va subiendo, es como una acción de un club social. Un fideicomiso parte de 2 salarios mínimos legales mensuales. Y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo tener un inmueble en un fideicomiso a tener 5 fideicomisos arrendados a través del fideicomiso, 5 inmuebles arrendados a través del fideicomiso, donde el fideicomiso recauda, paga IVA, hace retención, gira, son SM según el manejo. Luego, no es el monto. Y vuelvo, insisto, para una pregunta que me hicieron antes, si el fideicomiso, si uno lo compara con una sociedad, haga bien la comparación por los costos que hay en una sociedad, que uno téngalos en cuenta. Creo que no hay más preguntas. Aquí a la orden, hay un equipo que se dedica exclusivamente a atender las personas de banca privada para este tema. Repito, aquí hay muchas dudas que surgen, estamos listos. Porfa, llenen la encuesta para que no me regañen. Y aquí a la orden y que tengan un feliz día. Muchas gracias.